¿Cómo les va? Buenas tardes, una vez más nos encontramos para avanzar en las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Ya hemos terminado las cartas paulinas y vamos a seguir con la carta o la epístola de Santiago. Santiago, el que se menciona, es el hermano o medio hermano del Señor y también es conocido como Santiago el Justo o Santiago el Menor, porque había otro Santiago que era Santiago hijo de Zebedeo, que nada que ver. Más bien a Santiago se le conoce o creen los estudiosos que es Santiago hijo de Alfeo, ¿sí? Con respecto a esto vamos a decirlo así, hacemos un paréntesis pequeño, nada más que anecdótico e histórico. Hay por lo menos 3 postulados acerca de cómo es que Santiago y otros son los hermanos del Señor. Si ustedes recuerdan, en el libro de Marcos y en el libro de Mateo hacen referencia a un hecho particular donde buscan a Jesús y le dicen: tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese pasaje tiene algunas connotaciones y algunas diferencias según los comentaristas, según los estudiosos, que por lo menos son 3. Uno es que esos hermanos hayan sido de un matrimonio anterior de José con María, ¿sí? Antes de casarse con María, José tuvo otro matrimonio y otros hijos. Esa es una teoría. La segunda es que después de la muerte de José, María se volvió a casar y tuvo más hijos. Segunda teoría. La tercera es que esa María no era María, la Virgen María, sino otra María, que sería prima de María, la Virgen María. Entonces eran primos, no eran hermanos. Esa es la tercera teoría. Más allá de cuál sea la teoría, está reconocido por los padres de la historia de que Santiago era medio hermano del Señor. Cerramos paréntesis histórico, avanzamos. Esta carta es una carta general, va más allá de una iglesia local o una iglesia específica. Se escribió para los dispersos de las ovejas de la casa de Israel que están fuera de Palestina. Se cree que la escribió para los creyentes judíos que se fueron luego de la persecución que desató la muerte de Esteban. Si recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando Esteban es apedreado y aparece por primera vez la figura de Saulo de Tarso, es que se desata una persecución y, salvando a los líderes de la iglesia que permanecen en Jerusalén, el resto de los creyentes, muchos, se van a regiones lejanas como Fenicia, sobre la costa del Mediterráneo, a la isla de Chipre, también en el Mediterráneo, y también a Antioquía y más allá. Entonces a ellos es que se dirige esta carta, como dice el versículo 1 del capítulo 1. También tenemos que notar que la forma de escribir que tiene Santiago, por palabras, por formas, por trazos, por frases, por estructura, los historiadores la ubican en la década del 45 al 49, ¿sí? Dentro de la década de los 40, en esa franja, 45-49, y por ejemplo hay palabras, la más significativa es sinagogue, que es sinagoga o lugar de reunión de los judíos, que aparece en los escritos. El propósito que tiene la carta básicamente son 3 puntos. El primero es alentar a los creyentes judíos a permanecer firmes en su fe a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a verse beneficiados con esto y ser fortalecidos, ¿sí? Nada fácil. Segundo, que corrijan las ideas erróneas, mayormente judaizantes. Recuerdan que Pablo tuvo que enfrentarse con esto también, que era de que aparte de la fe en el Señor Jesús había que hacer otras cosas, otros ritos, bueno, justamente corregir estas desviaciones. Y tercero, exhortar y animar a los lectores de esta carta que el resultado de una fe verdadera es una fe práctica, una fe con buenas obras, básicamente. Hasta ahí el propósito.
vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver la visión panorámica de esta carta. Hay algunos puntos relevantes, algunas cosas que nos podemos encontrar, que quizás ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, pero no le hemos prestado mayor atención. Bueno, esto compone la parte de la visión panorámica de la excomulgación. Uno es resistir, como dijimos ya, las pruebas con genuina alegría y beneficiarse de esto. Segundo, soportar las tentaciones que abundaban. Mayormente se acuerdan que en esas regiones estaban muy influenciados por la cultura helénica, la cultura griega, donde era el culto al cuerpo y a los placeres del cuerpo, ¿sí? La comida, el baile, el desenfreno moral, había un montón de cosas, la embriaguez. Entonces, las tentaciones abundaban por doquier. Tercero, anima a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, o también, como dice, oidores olvidadizos, sino más bien la pongamos en práctica. También que hay que demostrar una fe activa y no solamente decirlo, sino hacerlo. Santiago se muestra muy enérgico con respecto a la lengua cuando no es gobernada. ¿Sí? Es más, la compara con un pequeño fuego que enciende un gran bosque y produce una gran pérdida. Cuando la lengua es un pequeño miembro puesto entre todos nuestros miembros, pero que habla cosas grandes, dice. También se manifiesta en contra de los ricos y su forma de vivir. Le dedica el capítulo 5 a decir ricos opresores o contra los ricos opresores. Y en este caso, él tiene un paralelismo con Amós, con el profeta Amós, que de hecho se lo conoce también como el Amós del Nuevo Testamento, cuando se manifiesta por las desigualdades sociales, por las injusticias sociales, y cómo exhorta y anima a las personas a que sean justas, a que se vuelvan a Dios, y a que a pesar de tener una posición privilegiada, tengan consideraciones con los más desvalidos, con los débiles, con los pobres. ¿Sí? También hace un énfasis sobre la paciencia, la oración y la restauración del perdido o del que se apartó de la fe y anda dando vueltas por ahí. Bueno, traerlo con paciencia, con amor, exhortándole. Podemos encontrar también una relación fuerte entre lo que es la fe y las obras o las buenas obras, porque dice que la fe genuina es probada, ¿sí? También que la fe es activa, que ama al prójimo como a sí mismo, que se manifiesta a través de las buenas obras, que busca la sabiduría de Dios y no la del mundo, que se somete a Dios como juez justo, que confía en Dios en su vida diaria, que ese amor no es egoísta ni desenfrenado, sino que es paciente para con el sufrimiento y también es diligente en la oración. Un montón de consejos y de exhortaciones que van en forma imperativa. ¿Sí? Tiene 108 versículos y más de la mitad de estos versículos son del tono imperativo, son como una orden, son como un mandato. No deja la consideración del si quiero, si puedo, si tengo ganas, sino más bien, si yo digo que creo en Dios, mi fe tiene que ser acompañada por obras que manifiesten mi amor por Dios. Si yo digo que amo a mi prójimo, mi fe tiene que acompañar de obras que dictan que amo a mi prójimo. Si yo digo que vivo una vida sujeta a Dios, mi fe tiene que demostrar con mis actos que yo me sujeto a Dios. ¿Sí? Entonces Santiago es muy taxativo, muy cortante en ese sentido, y de hecho lo expresa de manera mandato, no lo deja a consideración del oyente o del lector, sino más bien es algo imperativo, es una orden. También encontramos que hay 7 principales o destacadas ideas que se manifiestan en esta carta. La primera, que es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. ¿Sí? Si bien fuimos viendo las cartas ordenadas medianamente por tiempo, por aparición,
pero esta es la primera que se escribió y de la que se tiene registro en el Nuevo Testamento. También contiene referencias a Cristo, aunque solamente dos, pero el resto, el contexto, la esencia de la carta tiene que ver con el Sermón del Monte, por ejemplo, y otras enseñanzas del Señor Jesús. Está lleno de palabras sabias o de sabiduría piadosa con instrucciones prácticas para una vida genuina cristiana diaria. ¿Sí? No hay nada que diga que no se puede llevar a cabo si es que mi fe es verdadera. ¿Sí? También desde el punto de vista se lo compara con el libro de Proverbios de Salomón. ¿Sí? Es una comparativa más que nada por la forma en la que escribe. También tiene un estilo muy conciso y muy observado desde el punto de vista de la vida diaria de las personas. Acuérdense en la cultura que estaban inmersos, ¿sí? No era una sociedad fácil, no era una sociedad llevadera, era una lucha constante. Entonces las observaciones y las cosas de la vida diaria, Santiago las muestra como son, ¿sí? No les esconde nada a los lectores o a los que van a oír esta carta. También recalca que la fe sin obras es muerta, y lo dice así como un cuerpo sin un espíritu está muerto, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Yo puedo decir que creo en Dios, pero si no hago nada que demuestre mi fe en Dios, es una fe muerta. ¿Sí? Tengo que hacer algo, tengo que manifestarlo de alguna forma práctica. También tiene esa puntualidad en cuanto a los asuntos de justicia social. Como dije ya al principio, se lo compara con el profeta Amós, que en su tiempo fue el que denunció la desigualdad y la injusticia que reinaba en Israel. Bueno, Santiago también lo manifiesta de esta forma, como una denuncia social con las desigualdades. Para terminar, Santiago muere martirizado en el año 62 después de Cristo. ¿Sí? La forma en la que muere está registrado históricamente, a él lo buscan, porque se lo conocía como Santiago el Justo. Un grupo de personas judíos lo busca para que diga que todo lo que se habla de Cristo no es verdad. Entonces él se niega y dice que todo lo que se habla de Cristo y todo lo que él conoce de Cristo es así, y es más, que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto le valió que lo tiraran del pináculo del templo abajo, no muere en la caída, es apedreado, y por último alguien con un mazo lo golpea y lo mata. Este hecho, este asesinato, si se quiere, religioso o de índole religiosa, según los historiadores, hace que el Imperio Romano avance sobre Jerusalén y Vespasiano, el emperador, ataque, derrote a esta rebelión, a este tumulto que se había formado, y muchos fueron expatriados a partir de ahí. Estas no fueron las únicas persecuciones. A partir de ahí en adelante hubieron más, que como ya vimos, la principal fue la de Nerón. Nerón prende fuego Roma, dicen algunos, y quiso culpar a los cristianos de esto. Es que desata una de las persecuciones más sangrientas. Ya en ese tiempo muere Pablo, muere Pedro, y ahora muere Santiago martirizado. Así que, hermanos, para cerrar, la carta de Santiago nos anima a vivir de manera humilde, de manera sujeta al Espíritu Santo de Dios, con una fe viva, una fe que se muestra, que hace, y por sobre todas las cosas a cuidar de la iglesia de Dios con humildad. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y avanzaremos en las cartas que quedan. No son muchas, pero con esta ya terminamos
la carta de Santiago. Que Dios les bendiga, gracias.